Si hay algo en lo que serbios y albaneses están de acuerdo cuando se habla de Kosovo, es en que la historia del autoproclamado Estado es radicalmente diferente según quien la cuente. Lo que para unos son combatientes por la libertad, para otros son terroristas. Lo que en un campo se considera liberación, en otro se considera ocupación. En esta escuela de enseñanza secundaria en el sur de Mitrovica, los estudiantes albaneses asisten a una clase de historia sobre las guerras de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial. Para los historiadores albaneses es un periodo de desastre nacional porque Kosovo se convirtió en parte de Serbia en lugar de unirse a la recién nacida Albania. La serie de injusticias contra los albaneses ha continuado desde el Congreso de Berlín y la Conferencia de Londres, y también durante la Conferencia de Versalles. En las conferencias de Berlín y Londres, la mayoría de los territorios albaneses se quedaron fuera del recién creado Estado de Albania. Para los serbios, las guerras de los Balcanes significan la liberación de Kosovo tras siglos de reinado otomano. Para los albaneses, la ocupación otomana dio paso a la ocupación serbia, que se prolongó hasta la reciente guerra. Tras el conflicto en el 99, los albaneses consideraban a la UÇK y a sus líderes como libertadores de la patria. ¿Pero qué se dice de ellos en los libros de texto que se utilizan en el enclave serbio de Gračanica en Kosovo? Puede que se hable de ellos en los libros de texto, pero desde luego no en términos positivos. Los estudiantes eran niños entonces, tenían unos 6 años en el 99, y sabemos que el UÇK estaba en acción mucho antes. Para nosotros, los serbios no representan nada positivo. Pero esas diferencias pueden ser muy peligrosas si se usan para atizar conflictos y avivar divisiones. Un grupo de profesores de historia de 11 estados balcánicos han decidido unirse en el Centro por la Democracia y la Reconciliación basado en Grecia para elaborar conjuntamente un nuevo libro de texto sobre la historia de los Balcanes. Para desarrollar la iniciativa han recopilado documentos de todos los países involucrados. El objetivo del proyecto de historia conjunto era ver cómo se impartía la asignatura de historia en los diferentes países, no para reemplazar las historias nacionales, sino para ofrecer a los profesores un material alternativo para que las diferentes poblaciones de los Balcanes puedan entenderse unas a otras y comprueben que tienen experiencias históricas comunes, pero estos libros ayudarán también a los alumnos a entender mejor los conflictos. Los 4 libros que abarca el proyecto cubren periodos esencialmente delicados de la historia del sureste de Europa. El concepto de que la historia pueda contarse desde diferentes puntos de vista, incluido el serbio, es bien aceptado por algunos profesores kosovares. ¿Por qué no? Algunas veces hay que saber lo que los demás piensan de nosotros y no examinar todo bajo nuestro punto de vista. No veo ningún problema y cuando no estemos de acuerdo en algo abordaremos ese punto concreto con los alumnos. En muchas ocasiones lo que es bueno y lo que es malo depende de dónde vengas. En esta clase de historia, en una escuela secundaria de Belgrado, hoy se aborda la guerra de los Balcanes. La versión de lo sucedido es radicalmente diferente de lo que se enseña en los colegios de Kosovo. ¿Cuál era el territorio que más deseaba Serbia arrebatar al Imperio Otomano? Kosovo y la región de Raška, donde había una mayoría serbia. Las interpretaciones de los periodos de guerra en los Balcanes son divergentes. Esta profesora usa libros de texto complementarios y pone de ejemplo la batalla de la ciudad de Edirne. Según los archivos militares serbios, fue su ejército el que tomó la ciudad. En cambio, según los archivos búlgaros, fueron los búlgaros los que la conquistaron. Yo sigo prefiriendo la versión serbia. Creo que deberíamos sentir una cierta dosis de orgullo nacional y que deberíamos respetar a nuestros ancestros porque lucharon para forjarnos un futuro. La editora de los nuevos libros de texto asegura que el proyecto es una respuesta a la tendencia oficialista de los manuales escolares, que siempre presentan su propio país como una víctima de sus vecinos o como naciones que nunca han hecho daño a nadie.
Estas imágenes asimiladas en la más tierna infancia pueden resultar peligrosas en situaciones de conflicto, porque de hecho en todas las guerras que nuestro país ha librado, estas imágenes han reaparecido de manera sistemática para dar una justificación histórica a la guerra, de manera que en ambos bandos de la línea del frente siempre han creído que lo que estaban haciendo era reparar una injusticia histórica, según las creencias que les inculcaron de pequeños. Las líneas del frente de las recientes guerras balcánicas se han extendido a las aulas. Los manuales de texto muestran discrepancias hasta en las fechas. Conscientes de la imposibilidad de lograr una versión común, los historiadores del proyecto histórico conjunto decidieron presentar las diferentes versiones existentes en lugar de avalar una verdad única. La educación multilateral es un buen método, pero tiene sus limitaciones, como explica este profesor de la Universidad de Belgrado. Problem sa ovim nastavnim materijalom vezan je za pre svega. El problema principal de esos libros es una falta de consistencia en ciertos asuntos. Por ejemplo, se pueden relativizar ciertos fenómenos históricos y eso es muy peligroso porque relativizar puede conducir a manipular la historia. Otra de las limitaciones es más concreta. Los ministerios de educación de Serbia y de otros estados de los Balcanes tienen que dar su visto bueno a los nuevos libros de texto. Sin ese aval, gran parte del proyecto quedará en manos de la iniciativa personal de los profesores. Estamos intentando que los alumnos tengan un punto de vista crítico cuando se habla de acontecimientos políticos. Se trata de intentar que desarrollen un pensamiento crítico para evitar que den como verdades absolutas lo que ven en televisión o en los periódicos. Así les incitas a pensar con cierta madurez y es más fácil evitar ser manipulados. Nuestro objetivo no es enseñar una historia armonizada ni decir que durante siglos todo fue bien, porque hemos tenido guerras entre nosotros y tenemos que llegar a entender por qué y por qué hemos heredado ese odio. Digamos que el objetivo principal es educar para la paz. Desactivar la historia como potencial herramienta de guerra es fundamental para que la paz cuaje en la región, una zona del mundo donde las armas callaron hace poco.